Muy buenas tardes. Estamos súper puntuales hoy, ¿no? ¿Sí o no? Muchas gracias. Al Señor le damos por la respuesta de nuestros hermanos a esta invitación. Gracias a nuestros hermanos que estuvieron receptivos a esa dirección del Señor y nos acompañan desde lugares tan lejanos, como nuestro hermano Ángel que viene del Ecuador, nuestro hermano Billy y su esposa que vienen del Perú. Bueno, y los que son locales también. Muchas gracias al Señor de que los trajo. Ya nuestro hermano Eliseo hizo como la lista detallada de las distintas localidades y algunos que todavía están por llegar. Yo voy a hacerme hacia un ladito, a ver si logramos, para no taparles de pronto lo que vamos a proyectar. La idea es que vamos a considerar bastantes versículos. Los versículos van a estar ahí en la pantalla para que ustedes los puedan pasar y encontrar rápidamente en sus propias Biblias. Les voy a pedir el favor a los hermanos que se sienten, que sigan, ¿sí? Los hermanos que están llegando, que lo hagan un poquito más rápido, hermanos. Hay puestos suficientes. ¿Pueden ir ustedes yendo a sus Biblias? A Primera de Samuel, capítulo 3. Ahí lo van a tener, ese va a ser nuestro texto clave. Le damos muchas gracias al Señor por los distintos hermanos que han estado sirviendo para hacer posible esta conferencia. ¿Ven ustedes ahí en la foto? ¿Los alcanzan a ver o no? Ahí está Mauricio, ahí está Orlando, Germán, Rodrigo, Alex. Juan David en el atril estaba tapando al hermano que ahorita va a decirles quién es. Está Rafa, Jaime, Eliseo, Carlos, Ryan y estoy yo en el otro extremo. Y en la fotico de abajo, pues descubrimos que el hermano que estaba tapado por Juan David era el hermano Jorge Arbeláez. ¿Ya? ¿Los descubrieron a todos o no? Entonces le damos muchas gracias al Señor por todos estos hermanos. Bueno, como diría nuestro hermano Gino, a manera de epígrafe, Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. En este punto debo confesarle a los hermanos que tenía pensado que otro iba a ser el mensaje. Hace varias semanas el Señor me dijo que el que yo pensaba no era el mensaje para hoy. Y los hermanos juzgarán entonces el peso que el Señor ha puesto en mi corazón respecto a esta palabra que voy a compartir. Este es nuestro texto entonces clave. En este versículo por lo menos encontramos 5 cosas que son las cosas a las cuales yo les invito que me puedan acompañar y que el Señor nos dé mucha luz. Un lugar donde suceden estas circunstancias, 2 personajes que representan 2 ministerios distintos, Elí, un sacerdote, y Samuel, un jovencito, la palabra y la visión. Esas son las 5 cosas que encontramos en este versículo y que le pedimos la asistencia al Espíritu Santo para poder mirarlas en detalle. Un lugar donde suceden los acontecimientos, 2 ministerios de alguna manera confrontados y 2 hechos que son el resultado de estos 2 ministerios contrastados. Un ministerio que ha llevado a que la palabra de Jehová escasee y que la visión sea poco frecuente, y un nuevo ministerio que el Señor va levantando para que eso pueda ser corregido de una manera definitiva. Entonces vamos ahora a centrarnos en el primer aspecto, que es el aspecto del lugar. ¿Dónde sucede eso que acabamos de leer en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1?
Nos tenemos que devolver unas páginas a Primera de Samuel, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 4. Voy a leer solamente los textos resaltados en amarillo para ser como muy puntual en lo que quiero señalar. Dice el versículo 3: y todos los años aquel varón, se está refiriendo a Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Esto de Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 sucede en esa ciudad que se llama Silo. Y lo que la Biblia nos está diciendo desde estos primeros versículos es que era un lugar de ascenso y de peregrinación para el pueblo de Israel. Pero era un lugar de adoración, era un lugar para ofrecer sacrificios a Jehová. En ese lugar estaban el sacerdocio legítimo que el Señor había establecido. Entonces, cuando uno encuentra esto, pues pareciera que las cosas estuvieran muy bien. Continuemos con los versículos siguientes. Ahora Primera de Samuel, del capítulo 1, del versículo 5 al 8. Nos continúa contando que esta familia del Cana hacían esto de subir a Jerusalén a adorar y a ofrecer sacrificios cada año. Y dice, cuando subía a la casa de Jehová. O sea que Silo no era cualquier lugar en Israel, era el lugar de la casa de Jehová. Entonces les recuerdo, devolviéndome un poquito, era un lugar de peregrinación para todo el pueblo, era un lugar de adoración, era un lugar para ofrecer los sacrificios, era un lugar donde los sacerdotes legítimos ejercían su ministerio, y en resumen ese lugar era el lugar donde estaba la casa de Jehová. Poniendo un poquito más de contexto a ese aspecto de Silo, podríamos mirar dos versículos más. El libro de Josué, capítulo 18, versículo 1, nos enseña lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida. Ese versículo 1 del capítulo 18 nos resume la importancia que tiene la ciudad de Silo. El pueblo de Israel, después de vagar mucho tiempo por el desierto, cruzan el Jordán de oriente a occidente, atravesando el río Jordán, y el primer lugar donde se establecen es en Silo. En ese lugar ponen el tabernáculo y desde ese lugar se ejercen los ministerios y la autoridad. Las guerras se definen en ese lugar y el reparto de la tierra se definen en ese lugar. Silo entonces era tremendamente importante en toda la historia de Israel. Y si volvemos a Primera de Samuel, capítulo 4, el versículo 4 nos dice lo siguiente acerca de Silo. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. O sea que además de ser el lugar de la peregrinación, el lugar del ofrecimiento de los sacrificios, el lugar de la adoración, el lugar del ejercicio legítimo de los sacerdotes, además de contemplar o contener el tabernáculo y la casa del Señor, estaba la misma arca del pacto que habita en los querubines, que en el Antiguo Testamento representa la misma presencia del Señor. Eso es lo que había en Silo. Y como si fuera poco, en Silo suceden cosas tan extraordinarias como las que aparecen en Primera de Samuel capítulo 2. Y se hacen oraciones extraordinarias, como la de esta mujer, Ana, que no había podido tener hijos, y oró al Señor diciendo lo siguiente: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrantados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril
ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. O sea que era un lugar de oraciones extraordinarias. Y además de eso, Silo era un lugar de milagros extraordinarios. El milagro por el cual Ana está haciendo esta oración era que no había podido tener hijos. Y ese milagro, el Señor lo va a llevar a cabo en ese lugar. De esta manera, hemos agotado el primer punto, que era hablar del lugar. Ahora vamos a hablar de lo que continúa, pero entonces necesitamos pedirle al Señor unos nuevos ojos. Porque lo que aparentemente hemos leído en 1 Corintios 3:1 es que las cosas más o menos estaban bien. Porque está el tabernáculo, está el arca, hay un sacerdocio legítimo, hay un jovencito o una siguiente generación que está aprendiendo, está la palabra, está poquita, pero está la palabra, y hay visiones de vez en cuando, pero hay visiones. Entonces uno diría, las cosas aquí están bien. Pero definitivamente necesitamos esos nuevos ojos, porque las cosas allí estaban muy mal. Y necesitamos entonces esa luz del Espíritu para darnos cuenta de lo mal que estaban las cosas allí. Y más que hablar de dos personas enfrentadas, como les digo, es el contraste de dos ministerios. El ministerio de Elías, de Elí, que va a ser como un ministerio saliente, digámoslo así, y el ministerio de Samuel, que es un ministerio entrante. Seguramente ustedes han leído Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, uno de los versículos entendido más fuera de contexto que cualquier otro. Tal vez el único que le gana es el que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está tan descontextualizado ese versículo que lo ponen en la entrada de los gimnasios. Primera de Crónicas 12:32 dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y miren lo que dice: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando algunas personas encuentran esto en Crónicas y leen esto de entendidos en los tiempos, creen que era que estaban viendo las estrellas, los cometas, las órbitas, las Pléyades, las Pérsides, cualquiera de esos fenómenos astronómicos. Pero cuando usted lee el contexto inmediato, se da cuenta que lo que está sucediendo en Crónicas 12 es que hay dos reyes, el rey Saúl y el rey David. Y muchas de las cosas que nosotros ahora podemos leer y entender, la gente del pueblo en ese momento no las conocían porque habían sucedido a puerta secreta. Un rey que el Señor había desechado y un nuevo rey que el Señor había establecido. Y ahora el pueblo entonces tenía que tomar partido por una de esas dos casas reinantes. Ahora la pregunta era, ¿cuál es el rey legítimo? Saúl había sido ungido como un rey legítimo, pero David también había sido ungido como un rey legítimo. ¿Cómo saber en qué lado o con qué casa estar? Para eso se necesitaba ser entendidos en los tiempos y saber lo que Israel debía hacer y cuyos dichos debían seguir sus demás hermanos. Ese es el contexto inmediato de Primera de Crónicas 12, para que no le demos interpretaciones que no son. Por eso es que necesitamos más luz del Señor y mejores ojos para ver lo que estaba pasando. Entonces, después de hablar de ese lugar que se llama Silo, ahora vamos a hablar de Elí. Y más que hablar de Elí como un individuo, como una persona o como un sacerdote, vamos a hablar todo lo que este servicio de Elí, este sacerdocio de Elí,
este ministerio de Elí representa. Y para eso vamos a ir nuevamente a 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 11. Nuevamente les digo, voy a leer solamente los resaltados en amarillo, pero los textos están un poco más amplios para que tengan un contexto mayor. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ahí sigue el pasaje. Y lo que sigue es tremendamente importante, pero no es la carga del mensaje en esta tarde. No vamos a hablar del Cana, no vamos a hablar de Ana, y no vamos a hablar del milagro, del nacimiento milagroso de Samuel, aunque lo mencionaremos un poco más adelante. Aquí lo que vamos a hablar es del ministerio de Elí. Y aquí aparece una cosa verdaderamente interesante. Y por eso les decía que necesitamos nuevos ojos para leer algo aquí que podemos leer y pasar de manera muy rápida. Ahí lo resalto en amarillo y dice, y lo subrayo en negro, dice que Elí estaba sentado en una silla. ¿Se acuerdan que dijimos que en Silo estaba el tabernáculo de Jehová? Si usted se lee todas las figuras del Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, que dan los detalles del tabernáculo, sorpresa. Oigan, sorpresa. No hay sillas en el mobiliario del tabernáculo. O sea que lo que él hizo fue una cosa extraordinaria. Y es que añadió a los detalles del tabernáculo algo que él necesitaba. ¿Para qué? Para su propia comodidad. Por ahí arranca el ministerio de Elí. No es un ministerio que esté en función del servicio al Señor, sino que está buscando lo más cómodo para él. Y lo que él necesitaba entonces era una silla para estar allí imperturbable y tranquilo. Yo sé que los seres humanos, y eso incluye a nosotros los creyentes, somos de extremos. Algunos creen que la espiritualidad está en 1000 actividades. Ese es un extremo. En el otro extremo están inclusive un momento de la historia que se llamaban los quietistas. Y esos se fueron al otro extremo y es no hacer absolutamente nada. ¿Cuál de los dos extremos está bien? Pues ninguno de los dos. No se trata de inventarnos actividades y tampoco se trata de que nos quedemos cortos en las direcciones claras que el Señor ya ha establecido. Entonces, no puede ser un ministerio de la comodidad. Si ustedes me acompañan a Hebreos capítulo 10, versículo 11, muchas páginas más adelante, pero muchas páginas más adelante, dice nuestra Reina Valera, y hacemos mención de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera por el extraordinario trabajo que hicieron en la traducción de la Biblia completa de los idiomas originales al español. De hecho, son los reformadores españoles. Los dos eran sacerdotes en el monasterio que se llamaba San Isidoro, muy cerca de Sevilla. Dice Hebreos 10:11 lo siguiente: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y se está refiriendo al sacerdocio del Antiguo Testamento, donde día tras día están ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero si ustedes tienen y se alcanzan a mirar en esa pantalla, ahí está proyectado el interlineal de este versículo. Está en castellano en líneas rojas y está en griego en las líneas verdes. La palabra que se traduce que están día tras día en ese ministerio es la palabra istemi. O sea, la palabra original de estar todos los días haciendo los sacrificios es la palabra istemi. Y la palabra istemi en griego lo que dice es, oigan, la traducción literal para tener la fuerza de la palabra, que tal vez en la Reina Valera no alcanza a estar suficientemente para nosotros. Asignar, comparecer, confirmar, constatar, decidir, detener, establecer, firme, hacer, estar firme,
levantar, llevar, parar, permanecer, perseverar en pie, poner sobre, presentar, presente, quedar o sostenerse en pie. O sea que lo que un sacerdote tenía que hacer era sostenerse en pie, porque un sacerdote presenta la necesidad del pueblo delante de Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. ¿Habrá algún momento para poder hacer pausa en ese servicio? O sea, ¿habrá algún momento donde el ser humano no necesite que alguien le presente delante del Padre? Bueno, ahora en nuestro ministerio del Nuevo Pacto ya el Señor lo hizo, pero haciendo esta referencia al Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que sostenerse de pie. Y esa es la razón por la cual en ningún aspecto del mobiliario del tabernáculo en el Antiguo Testamento habían sillas. O sea que esa silla fue un invento conforme a la necesidad o al deseo de Elí. Sigamos un poquito más adelante en 1 Samuel capítulo 1 del 12 al 14. Continúa la Biblia diciéndonos que mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea que además de ser un ministerio que está buscando su propia comodidad, es un ministerio completamente falto de discernimiento. No es capaz de entender la diferencia entre una mujer que está derramando su corazón en oración delante del Señor y una mujer que está borracha. Falta de discernimiento. Y avanzamos un poquito más a 1 Samuel capítulo 3 versículo 2. Y dice la Biblia: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y una referencia similar encontramos en 1 Samuel capítulo 4 versículo 15. Y era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. O sea que no solamente este tipo de ministerio busca su propia comodidad, no solamente le falta discernimiento, sino que le falta visión. Y el contraste, porque uno puede decir, no, pues es que a los 98 años, pues claro que no va a poder ver. Pero el versículo que les tengo ahí abajo está en Deuteronomio 34:7. Nos habla de otro anciano que tiene 120 años, que se llama Moisés, y la Biblia dice respecto a él: sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea que no era un tema de cronología o de edad, de almanaques. Era un tema de falta de visión física y espiritual. Si esto fuera poco, miren lo que viene a continuación. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Cuando leemos en el Nuevo Testamento los requisitos para los ancianos y los requisitos para los diáconos, nos damos cuenta que si tuviéramos que resumir en un solo requisito, tendríamos que decir que los hombres de Dios para servir en la iglesia tienen que ser hombres de familia. De familia no me estoy refiriendo a que tengan alcurnia o que tengan apellido, sino a que conduzcan delante del Señor su propia familia. Ahora, ¿qué testimonio encontramos en las escrituras de Elí respecto a esto? El Señor envía un mensajero para traer un mensaje fuerte de arrepentimiento y de disciplina, y finalmente no es escuchado. Y en ese mensaje, el versículo 29 dice lo siguiente: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y oigan, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Has honrado a tus hijos más que a mí. Además de eso, vendré sobre este mismo texto un poco más adelante. Era un servicio que estaba buscando únicamente su propia satisfacción. Y aunque entendemos que la obesidad puede ser un asunto a veces de enfermedad, puede ser un asunto de efectos secundarios de medicamentos, pues la Biblia no nos ha dicho de que Elí estuviera enfermo o estuviera tomando algún medicamento que le hubiera engordado. Lo que está diciendo es que se engordó porque estaba tomando lo principal de las ofrendas para él mismo. O sea que estaba haciendo un uso muy inadecuado
de lo que el pueblo ofrecía para el Señor. Continúa hablando respecto a su propia familia en 1 Samuel capítulo 3, desde el versículo 12 al 14. Ahora ya no es este siervo que el Señor ha utilizado, sino es el mismo Samuel, siendo niño, el que escucha estas palabras tan fuertes de disciplina para la casa de Elí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Le ha dicho entonces que ha honrado a sus hijos más que al Señor, y ahora entonces le está diciendo directamente a él: viene la disciplina, viene el juicio sobre tu casa por la iniquidad que tú ya sabes, porque tus hijos han blasfemado contra Dios y porque no los has estorbado. Uno diría, bueno, pero si ya son hijos grandes, pues deberían de ser hijos o personas que son responsables directamente ante el Señor. Y eso es cierto. Tenían que responder directamente ante el Señor. Pero es que aquí hay otras implicaciones. Y es que Elí no solamente es un padre de familia, sino que Elí, además de eso, es el sacerdote. Entonces, como padre de familia, podría decirle a sus hijos adultos: ustedes están adultos y responden al Señor. Pero como sacerdote, dice la Biblia aquí claramente, que por lo menos tendría que haberlos estorbado, y no lo hizo. La palabra hebrea, ahí está, es la palabra cajá. Esa palabra podría traducirse también de esta manera: desalentar, angustiar, cansar o estorbar. O sea que si tus hijos están muy grandes y ya están muy fuertes y no les puedes estorbar, no los puedes contener, ya tienen mucha plata y ya no los puedes frenar, ya tienen mucho conocimiento, mucho reconocimiento, mucha fama, y como que definitivamente se te escaparon de las manos, por lo menos tienes que desalentarlos en ese caminar, angustiarlos, cansarlos, para que entiendan que no pueden ir por esa senda en la que están. Y definitivamente lo que la Biblia está diciendo es que Elí, aunque sabía todo lo que sus hijos hacían, no hacía nada de esto. Continúa la Biblia diciéndonos lo siguiente, ahí mismo en 1 Samuel capítulo 2, pero desde el versículo 13 al 17. Hay un problema grandote, tremendo, familiar, y ese problema familiar ahorita viene con otro problema adicional, porque la historia todavía ahí no termina. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía, con todo israelita que venía a Silo. O sea que cuando usted lee esto rápidamente, usted diría, bueno, pues están haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Mientras ofrecen un sacrificio, toman una parte para el sacerdote. Ahora, las cosas en la casa del Señor están muy claramente establecidas para que no le pongamos tanto de lo que a nosotros se nos ocurre, que es lo que se tiene que hacer. Esto que aparentemente no estaba tan mal a nuestros ojos, a la luz de las Escrituras, otra manera de decirlo, a la luz de los ojos del Señor estaba verdaderamente mal. Esto no era lo que se debía hacer con las ofrendas. 1 Samuel 12, 13 al 17 dice que asimismo, continuando con el uso indebido de lo que se presentaba de ofrenda delante del Señor, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué era lo que el Señor había establecido como el uso legítimo y la presentación legítima de las ofrendas y de los sacrificios? Acompáñenme a Levítico capítulo 7, del 29 al 34. Solamente leeré los resaltados en el versículo 30.
traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. De manera muy corta, permítanme decirles que podríamos en la ofrenda separar dos cosas. La grosura, que era para el Señor, y la espaldilla derecha, que era para el sacrificio. Si esa grosura hubiera consumido la ofrenda del sacrificio en el tiempo de Elí, tal vez Elí no hubiera terminado como la Biblia ya no lo describió. Ahora dice Levítico capítulo 3, versículo 16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Y miren cómo termina el texto diciendo: toda la grosura es de Jehová. Repito, toda la grosura es de Jehová. O sea que lo que estaban haciendo con ese garfio de 3 dientes era tomar una parte que no les correspondía a ellos. De hecho, los iba a enfermar y, como miraremos más adelante, los iba a matar. Pero ellos no lo vieron así, porque estaban buscando era su propia satisfacción en ese momento. Entonces, como lo vimos ahorita, y me devuelvo 3 diapositivas, cuando alguien llega y le dice, después de que se presente la grosura, es que puedes tomar. O sea, un israelita normal tenía más temor del Señor y más conocimiento de los principios del Señor que los mismos sacerdotes, porque ellos hacían era todo lo contrario. Ahora, y para ir terminando esta parte del ministerio de Elí, 1 Samuel 12, del 13 al 17, ya lo leímos, pero ahora quiero destacar solamente este punto, que si no le daban las ofrendas, ahí está, y si el hombre le respondía, o sea, el israelita, con temor del Señor, con conocimiento de que había un orden de Dios para esto, quemen la grosura primero. ¿Por qué? Porque la grosura es de Jehová, y después tomen tanto como quieran. Ese siervo del sacerdote respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Entonces, este ministerio de Elí es un ministerio que trata de obtener de los demás a las buenas o a las malas. A veces se pueden obtener cosas haciendo un ejercicio de fuerza física, pero en ocasiones se pueden obtener cosas también sin utilizar fuerza física, a través de manipulación y de persuasión no escritural. O sea que, en otras palabras, y en resumen, era un ministerio que ejercía con poder para su propia satisfacción y nada para la gloria del Señor. Lo tomaré por la fuerza. ¿Cómo les parece? Ahora, la cereza en el pastel. Capítulo 2, versículo del 22 al 25. Yo creo que suficientes cosas habían como para que un ministerio de esos de alguna manera quedara descalificado para hacer la obra del Señor en ese tiempo. Pero viene el broche. Elí era muy viejo, versículo 22, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, lo que hemos mencionado respecto a las ofrendas. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que si le faltaba poco, ahora entonces, además de esto, es un ministerio completamente falto de integridad. Eso representa el ministerio de Elí. Por eso, cuando leíamos en el epígrafe que la palabra de Jehová escaseaba y que no había visión con frecuencia, ahora ya lo entendemos. Si estos son los sacerdotes, pues la palabra va a escasear, y la visión, que propiamente la palabra deberíamos de entender es la revelación, no va a aparecer con frecuencia. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. El arca
del pacto, el arca de Dios, que como les decía ahorita y ustedes lo conocen, de alguna manera representaba la presencia misma del Señor, había sido tomada por los enemigos de Israel. O sea que el resultado final de este tipo de ministerio es que la misma presencia del Señor se va. Y es un ministerio que lo que termina trayendo es muerte, empezando por la muerte de esos mismos sacerdotes. Y 1 Samuel 4:18 nos dice lo siguiente: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, él no abandonaba su silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Usted cree que después de hacer un servicio extraordinario del Señor durante 40 años, las últimas palabras que van a decir acerca de él, si Dios hubiera querido honrar ese ministerio, creen ustedes que lo último que se hubiera dicho de él era que era un hombre viejo y pesado? Había estado en un lugar de honra, pero para que buscara la gloria de Dios, y buscó fue su propia gloria y la gloria de sus hijos. Y hablando de la gloria, la esposa de Finés estaba embarazada. 1 Samuel 4, del 19 al 22. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. O sea que el resultado final de esta seguidilla de características que se reunían en el ministerio de Elí es que la gloria del Señor es tomada. La gloria del Señor se desplaza a otro lugar. Y luego puede que continúen las reuniones y las oraciones y los sacrificios y las fiestas solemnes, pero ahí ya no está la gloria del Señor. Y ese sería otro tema de cómo el Señor va a necesitar 3 generaciones después de Samuel con David y después Salomón para que la gloria de Dios regrese a su casa. Esto fue lo que hizo Elí. Y de esta manera terminamos el segundo punto. Vamos a ir entonces a hablar acerca de Samuel, que como les dije, no es tanto la persona de Samuel, sino lo que el ministerio de Samuel representa y tenemos que aprender para nosotros. Uno podría decir, y a veces nos hacemos esta pregunta: ¿no podría el ministerio de Elí haber sido arreglado? ¿Eso no se podía restaurar? ¿Eso no se podía remendar? Pues claro, nosotros humanamente pensamos así. Nos gustan los remiendos. Pero lo que al Señor le gusta es hacer cosas nuevas. Y eso debe traer mucha más gloria para el Señor. Isaías 43:19 dice lo siguiente: he aquí, yo, habla el Señor, hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Podría ser uno una persona muy religiosa como Nicodemo. Y conversando con el Señor, siendo muy religioso Nicodemo, un principal entre los fariseos, podría esperar que el Señor le dijera a Nicodemo: no te falta sino un poquito para entrar en el reino de Dios. Pero lo que el Señor le dice a Nicodemo es que tiene que nacer de nuevo. O sea, todo ese conocimiento, esa información bíblica, toda esa vida religiosa, no lo ha acercado más. De pronto hasta lo ha alejado más. Tiene que volver a nacer, porque el Señor hace en las cosas nuevas. 1 Samuel 2:35 nos dice que el Señor había anunciado de manera profética para Samuel esto, y además de aplicarse para Samuel, se aplicaría también para el Señor Jesús. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí
ungido todos los días. Elí no podía ser remendado, no podía ser reparado, no podía ser restaurado, no porque el Señor no pudiera tener la intención de hacerlo. Ya había enviado una voz profética en el capítulo 2 y luego envió otra voz profética en el capítulo 3 a través de Samuel. Pero los corazones de sus hijos y el corazón de Elí estaban completamente endurecidos para ese cambio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Levantar un nuevo sacerdocio, hacer las cosas nuevas. ¿No les parece a ustedes que el Señor tiene mucha paciencia? ¿No ha tenido paciencia con ustedes? Al menos conmigo ha tenido mucha paciencia y todavía la tiene y todavía le pido que la siga teniendo, ¿sí? Mucha paciencia que el Señor nos tiene. ¿Paciencia para qué? Si es necesario, Él dice, yo vuelvo a empezar. ¿Se acuerdan ustedes de la vasija de barro que en las manos del alfarero se echó a perder? ¿Qué dice el Señor? Yo la vuelvo a hacer. Yo la vuelvo a hacer. Entonces, no importa qué tan agrietados, qué tan estropeados, qué tan toteados estemos, el Señor está dispuesto con nosotros en volvernos a hacer. El Señor está dispuesto, pero ¿estamos dispuestos nosotros a que el Señor haga todas las cosas nuevas? Con eso en mente es que uno entiende Mateo capítulo 9, versículos 16 al 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. O sea que si el Señor trae un vino nuevo, necesitará un odre nuevo y no un odre remendado, porque el vino nuevo se echa en un odre nuevo. Y por eso 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo me suscitaré, dice 1 Samuel 2:35, un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cuánta falta hace en el ministerio esa palabra que allí subrayo? Fidelidad. Fidelidad. Por eso Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Está hablando el Señor a la iglesia en Filadelfia y le dice, la cual nadie puede cerrar. ¿Y qué tiene esta iglesia de maravillosa? Tiene un muy gran auditorio, la superorquesta, el superpredicador. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? O más bien, ¿qué es lo que no tiene esta iglesia? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, ha sido un testimonio de ¿qué? De fidelidad. No se necesita la fuerza, no se necesita el renombre, no se necesitan los recursos. El Señor es el dueño de la plata y del oro y gracias por los recursos que nos provee. Pero ese no es el asunto más importante, sino lo que el Señor hace. Y lo que el Señor hace a través de hombres y mujeres que tengan un corazón que Él pueda encontrar fiel. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Reparte 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Pasa el tiempo, suficiente tiempo, regresan estos siervos donde el amo, el que trae 5 talentos le dice, 5 talentos me diste, he aquí traigo 5 más. ¿Recuerdan qué le dice el Señor? Le dice, buen siervo, y la palabra siguiente es fiel. Y hubiera podido decir buen siervo y productivo. Productivo hubiera podido ser la palabra. Rendidor o sagaz. O le hubiera podido decir buen siervo y paisa, ¿cierto? Buenos para los negocios. Pero lo que le dice es buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces a veces estamos como locos corriendo, tratando de encontrar esa gran cantidad de cosas para que el Señor nos use y tenga un gran impacto en nuestra ciudad, en nuestra iglesia local. Y eso no es lo que el Señor está buscando. Lo que está buscando es un corazón fiel. Y ese fiel con lo que tenga, así sea poco, sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré. Primera de Samuel 1, 27 al 28 nos dice cuál es el comienzo, la génesis de un ministerio como este, como el ministerio de Samuel. Ana dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. O sea que este ministerio es un fruto de la oración, es un fruto de la dedicación, de la consagración, es un fruto de la adoración, es un fruto del ministerio de mamás con sus hijos, no una demostración de conocimiento o de poder. Si comparamos a ese sacerdote experimentado al lado de este niñito y preguntamos cuál es el que está capacitado para ser usado por Dios, pues lo primero que vamos a decir es este sacerdote experimentado y capacitado. Y resulta que no es así, porque Dios no mira las cosas como nosotros las miramos. Y el fruto entonces de este ministerio de Samuel, tiene que ser el resultado de la oración, de la dedicación, de la consagración, de la adoración y del ministerio de hombres y mujeres con sus hijos. Dice 1 Samuel 1 al 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y declara la Biblia claramente que el niño era pequeño. Está recién destetado. Hay gente que desteta a los niños a los 4 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años. Algunos de ustedes seguramente tomaron teta por hasta los 10 años. Confiesen eso hoy delante del Señor, ¿listo? Pero digamos que si la Biblia está diciendo que era un niño pequeño, estamos hablando con 2 o 3 añitos en el destete. Ese niño por el que su mamá había orado, pero no lo había pedido para ella. Había pedido un hijo para llevárselo al Señor y cumplió su palabra. Ahora el Señor, más adelante, vamos a ver que el Señor la bendijo y le dio otros hijos, pero esa parte ella no la sabía en ese momento. O sea que entregó el 100% de los hijos que tenía, ese hijo único que ella tenía. Y la Biblia dice que el niño era pequeño, pero más adelantico en 1 Samuel 2:11 dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aquí ya dice que era el niño, pero ya no dice que el niño era pequeño. O sea que ya ha habido un proceso, un crecimiento. Y 1 Samuel 2:18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod fino. Ya no es el niño pequeño, ya no es el niño, ahora es el joven Samuel. Y siguiendo más adelante, 1 Samuel 2:21, la segunda parte del texto dice, bueno, visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, ella le entregó ese hijo al Señor y el Señor le dio 5 más. Ella no lo hizo como una transacción, ¿ya? Ahí nadie le dijo, venga y siembre este hijo y a ver, le doy. Pura manipulación religiosa detrás de eso. Ella dio todo delante del Señor a ciegas, sin saber lo que iba a pasar en el futuro, y el Señor le dio 5 más. Ese es el corazón correcto. Pero aquí estoy destacando es que la Biblia dice claramente que Samuel crecía. Samuel está creciendo. Primera de Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel sigue creciendo. Y primera de Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que el versículo 2:21 dice crecía, el 2:26 iba creciendo y el 3:19 dice creció, o sea, terminó de crecer. ¿Y por qué terminó de crecer? Por lo mismo que está diciendo el 3:19. Porque Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. O sea que mejor nutrición no hubiera podido recibir. Entonces logró su estatura completa, porque Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de esas palabras. ¿Qué quiero decir detrás de todo esto? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra detrás de todo esto? Que ese nuevo ministerio que el Señor va levantando es un ministerio que necesita tiempo. Es un ministerio que el Señor lleva
de lo muy pequeño a lo crecido, a lo de la estatura completa. No es de la noche a la mañana. Y seguramente en ese proceso podremos ver imperfecciones y cosas que todavía no son, pero que son apropiadas para esa edad, de ser muy pequeño, destetado, o muy pequeño, o niño, o joven, o en completo crecimiento. Ahora, no solamente toma tiempo y se ve un desarrollo y un crecimiento extraordinario, sino que miren lo que la Biblia declara de este ministerio en 1 Samuel 2:11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. 1 Samuel 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y el texto de nuestro epígrafe en 1 Samuel 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra que se repite en estos 3 versículos que es que Elí ministraba a Jehová. No servía a Elí, no servía al sacerdote, no servía a la casa, no servía a sus propios intereses. El ministerio de Elí era para el Señor. Y como estaba siendo pequeñito todavía y estaba siendo perfeccionado, pues lo hacía delante del sacerdote para que fuera instruido y para que fuera corregido, para que pudiera continuar creciendo. Pero el ministerio no era de Samuel hacia Elí, era de Samuel hacia Dios delante de Elí. Miren el contraste entonces tan extraordinario con el ministerio de Elí, que era un ministerio finalmente para agradarse a él mismo. Aquí es un ministerio que lo único que busca es agradar al Señor, renunciando a sus propios intereses personales o particulares. Y para terminar este resumen del ministerio de Elí, 1 Samuel 3:20 al 21 dice lo siguiente: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¡Qué extraordinario! ¿Sí les parece extraordinario o no? Por lo menos los hermanos que todavía están despiertos, ¿les parece extraordinario o no? Dice la Biblia que Samuel era fiel, pero es Dios el que está dando el testimonio. Él no está echándose las flores o sacando pecho por él mismo. Dios está diciendo de Samuel que es un siervo fiel. Y hemos dicho hasta ahora que él es un sacerdote fiel. Y habíamos dicho que el sacerdote es el que representa al pueblo y la necesidad del pueblo y el pecado del pueblo delante de Dios. Pero ahora este versículo va a ser algo complementario para el ministerio de Samuel. Y es que lo que va a decir es que no solamente es un sacerdote, sino que Samuel es un fiel ¿qué? Profeta de Jehová. O sea que ahora no solamente va en esta dirección del pueblo hacia Dios, que es lo que hace el sacerdote, sino que ahora es de Dios hacia el pueblo, que es lo que hace un profeta. La palabra profeta en hebreo se deriva de la palabra navi, y la palabra navi es la misma palabra para boca. Es un ministerio completo de sacerdote y de profeta, y de alguna manera va a ser un anticipo de lo que va a ser el ministerio del Señor Jesús, como lo leíamos ahorita, que Samuel prefigura lo que va a ser esa casa firme que el Señor va a establecer. Y entonces, mientras el ministerio de Elí termina diciendo que Icabod, la gloria de Jehová es traspasada, podemos resumir el ministerio de Samuel diciendo que Jehová volvió a aparecer en Silo. Y si dice la Biblia que volvió a aparecer, es porque se había ido de Silo, porque la palabra escaseaba y porque no había visiones con frecuencia, porque el ministerio de Elí no permitió eso. Y por eso entonces el Señor levanta este ministerio que finalmente va a conducir a los hombres a Dios, pero lo más extraordinario es que va a traer a Dios nuevamente a Silo. ¿Y cómo lo logra? Pues con la manifestación de Jehová en Samuel por la palabra de Jehová. Entonces vimos el lugar, Silo, vimos el ministerio de Elí, vimos el ministerio de Samuel, y espero que ustedes hayan hecho el contraste y hablemos un poco de la palabra para ya casi ir terminando. Y Jehová volvió a llamar, capítulo 3 de Samuel, del versículo 6 al 8. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová,
ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Miren qué extraordinario que dice la Biblia. Volvió a llamar la primera vez, vuelve a llamar la segunda vez, vuelve a llamar la tercera vez. ¿Cuántas veces el Señor le ha llamado a usted? Sino que en la inmadurez que a veces tenemos, como la de Samuel, no alcanzamos a discernir la voz de Dios y no entendemos qué es lo que está pasando. Samuel va y le pregunta a Elí, y Elí, que tiene conocimiento del Señor por todo el tiempo que le ha servido, entiende que es Dios el que está llamando a Samuel. Es llamativo que dice el versículo 7 que el Señor lo está llamando, pero todavía Samuel no ha conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le ha sido revelada. Porque aunque usted no lo crea, que pareciera como contradictorio, eso puede pasar. Dios está llamando, así usted todavía no conozca al Señor. Dios está llamando, así todavía las verdades del Señor no han sido reveladas para usted. ¿Lo está llamando para qué? Para traerlo y para que usted las pueda recibir. Afortunadamente, Elí entendió qué era lo que estaba pasando. ¿Cuántos años tenía Samuel allí? Los niños que están aquí, ¿cuántos años creen que tenía Samuel aquí? La Biblia no nos dice cuántos. Flavio Josefo dice que aproximadamente podría haber sido unos 12 años. Y había una tradición oral de muchas generaciones que decía eso, que cuando Dios le llamó, Samuel tenía aproximadamente 12 años. ¿Hay algún niño aquí de 12 años que levante la mano? Todos están más creciditos. Bueno. ¿Y qué le dice entonces Elí a Samuel? ¿Qué instrucciones le da? Y dijo Elí a Samuel, primera de Samuel 3 del 9 al 10. Miren qué interesante. Porque ya dijimos, Elí está en la olla. Pero aún estando en la olla, el Señor lo va a utilizar para ese nuevo ministerio saliente que el Señor está levantando. Nos contaba el hermano Eliseo una historia hace algunos días que a mí me parece verdaderamente extraordinaria. Si estoy diciendo historia, no estoy diciendo que haya sido necesariamente verídica, pero es una historia muy, muy importante para que la tengamos en cuenta. Una mujer está pasando una gran necesidad económica, una muy grande necesidad económica, y se comunica a una emisora. O sea, esa historia ha sido transmitida de generación en generación. No somos los testigos de primera mano de que eso haya sucedido, pero seguramente tiene que tener un fondo verdadero esto. Y en esa emisora, es un programa cristiano, ella expresa que está pasando una gran necesidad económica. Que es tan grande la necesidad económica que hasta hambre puede estar pasando. Entonces ella da sus datos de contacto, su dirección para alguien que la pueda ayudar. Hay un ateo que está escuchando el programa de radio y dice: voy a ir a burlarme de esta cristiana, porque esta cristiana, muy de Dios, muy de fe, muy de su confianza en el Señor, llama a un programa cristiano a decir: estoy en la olla porque el Señor no me tiende la mano. Entonces yo voy a ir a llevarle un mercado. Y arranca con su mercado, llega a esa casa, entrega el mercado, la señora lo recibe y le dice: muchas gracias. Espero no tirarme la historia, Eliseo, espero contarla bien. Recibe el mercado, pero él esperaba que le dijera algo a ella, ¿no? Ella algo a él, como diciéndole: bueno, ¿y usted quién es? O el Señor lo movió, ¿usted qué lo trajo aquí? ¿Ya? Y entonces ya, la señora prácticamente va a cerrar la puerta y el tipo ya entonces le dice: ¿qué? Es que usted ni siquiera va a preguntar ¿esto de dónde viene? Dice: no, no hay necesidad. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Cómo les parece? Entonces, dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Número 1. Y si te llamare, número 2, dirás: habla Jehová. Número 3, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. O sea que lo que Elí le dijo a Samuel es lo siguiente: primero, ve y acuéstate. O sea, hazte disponible para que Dios te hable. Vaya, Dios lo va a volver a llamar. Esté disponible. Y si te llamare, o sea, si Él vuelve y te llama, o sea, no seas presuntuoso. Ya te llamó 3 veces. Vamos a ver si te llama la cuarta. No seas presuntuoso. Si te llama, responde a la palabra de Jehová. Habla. Dirás: habla Jehová.
y sé humilde delante de Dios y escucha su palabra. Y la instrucción era que tenía que responder porque tu siervo oye. El Señor sigue hablando hoy en día, ¿sí? Sigue hablando. Pero para que nos siga hablando tenemos que estar disponibles, no ser presuntuosos, responder a su voz y humillarnos delante de Él. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El contexto inmediato de segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, ahí les queda un ladito. Pero lo que la Biblia está anunciando es que vienen tiempos peligrosos y hace una descripción como de 18 características de los hombres en esta época de tiempos peligrosos. Y es en ese contexto de tiempos peligrosos donde es necesario que entendamos que toda la escritura, toda, no una parte a la que a usted más le guste, sino toda la escritura es inspirada por Dios. Vayamos a la última parte, a la parte de la visión para poder terminar, o la parte de la revelación. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea que podían saber oraciones, podían saber cómo se hacían los sacrificios y podían saber qué era lo que se tenía que decir en las fiestas santas, en las fiestas religiosas. Pero saber todas esas cosas y poder hacerlas bien, no es lo mismo que conocer al Señor. La palabra conocimiento de Jehová aquí es la palabra hebrea yadá. Y esa palabra podría también traducirse para tener la fuerza de la palabra como aparecer, comprender, considerar, contar, contestar, cuidar, dar, declarar, descubrir, discernir, distinguir, encontrar, enseñar, entender, entendido, enterar, entrar, examinar, experimentar, hallar, informar, inquirir, llegar, manifiesto, mostrar, notar, notificar, notorio, percibir, quebrantar, reconocer, responder, saber, sentir, tener y ver. Nada de lo que tenían los hijos de Elí. Tal vez tenían mucha información, pero no tenían conocimiento de Jehová. Interesantemente, estos dos hijos de Samuel, dice primera de Samuel 2:34, que la señal de que el Señor había aplicado el juicio sobre esa casa es que estos dos hijos morirían el mismo día. Y estos dos hijos se llamaban, recuerden, Ofni y Finés. Las palabras hebreas de las que se derivan sus nombres son bien llamativas. Para algunos autores, la palabra Ofni viene de la palabra puño, ¿ya? Y para otros, de la palabra renacuajo. Y la palabra Finés, derivación de una palabra egipcia que quiere decir boca de serpiente. ¿Ustedes saben cómo son los renacuajos o no? No tienen sino cabeza, no tienen cuerpo, solo tienen cabeza. O sea que de alguna manera, como que era muy consistente con lo que estaba mencionando hace un rato. Podemos tener la información, la cabeza llena de datos, llena de información, pero no tiene cuerpo para poder ejecutar todo lo que hay en esa cabeza, porque es solamente información y no conocimiento de Dios. Y Finés, tener boca de serpiente, ¿qué puede salir de la boca de una serpiente sino únicamente veneno? En cambio, el contraste, dice Juan 6:33, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Señor no es solamente información. Claro, contienen información, pero va mucho más allá de eso. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Por eso Hebreos 4, del 12 al 13 dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viva y eficaz. El contexto inmediato de estos textos anteriores, donde la Biblia se presenta como viva y eficaz, es que el Señor habla hoy, como dice Hebreos 3, hoy habla el Señor. No es el tiempo para que la palabra del Señor escasee y no es el tiempo para que las visiones resulten de vez en cuando.
Necesitamos ser tocados profundamente. Y así como esos textos inmediatos que no alcanzamos ahorita a leer, y ya vamos a orar. El Señor había hablado, cuando el pueblo estaba cruzando el desierto, en el día de la provocación, Él dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meribá, como en el día de la provocación. Pero luego eso también aparece en el Salmo 95. Y Hebreos dice que así como se lo había dicho a Moisés y al pueblo en el desierto, también se lo dijo a David en el tiempo del reino. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego aparece nuevamente en Hebreos, 1000 años después, 1000 años después. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 2000 años antes de Cristo en el desierto, 1000 años antes en el reino de David. En el tiempo de Cristo, no hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Y 2000 años después, vuelve el Señor y nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted escuchó la voz de Dios en esta tarde, lo invito a que se ponga de pie y ore conmigo para finalizar esta primera parte. Señor, queremos como Ana, que nuestro corazón se regocije en ti. Queremos, Señor, exaltar y reconocer tu poder, Señor. No hay santo como tú. No hay nadie fuera de ti. No hay refugio como tú, que eres nuestro Dios. Señor, podemos estar pasando esterilidad, hambre o necesidad. Tú sigues siendo poderoso para hacer tus maravillas y tus milagros y tus señales, empezando por el milagro de la transformación de nuestra mente y de nuestro propio corazón. Tú levantas del polvo al hombre y del muladar exaltas al menesteroso. Tú guardas los pies de tus santos, Señor. Nada se puede hacer fuera de tu fuerza, Señor. Aún quebrantas los adversarios, tronarán los cielos. Tú juzgarás de los confines de la tierra y darás poder a tu rey y exaltarás el poderío de tu ungido, que es el rey y el Señor de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que debe representar Silo para nosotros. El entendimiento de ese contraste entre estos dos ministerios, el de Elí y el de Samuel. La necesidad de ser nutridos, afirmados y poderosos en las Escrituras, pero no para que se quede como información en nuestra cabeza, sino para que traspase nuestro corazón. Como esa espada que es más cortante aún que una espada de doble filo, que pueda separar y discernir lo mental, lo emocional de lo espiritual, discernir las intenciones del corazón y aún separar las coyunturas de nuestros huesos. Gracias por este primer tiempo, Señor, que nos concedes y por lo que en tu gracia y con anticipación tú has preparado para nuestra edificación en este tiempo de conferencia. En el nombre de Jesús. Amén.